Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 21. Bueno, en la parte anterior hemos quedado en que, pues bueno, tuvimos el primero de uno de los 10 finales, el cual fue el final A, el dios del miedo y hambre. Que pues bueno, creo que hasta ahora es el final que, al menos para mí, tiene uno de los mayores plot twists, ya que bueno, resultaba en que la niña, bueno, se convertía literalmente en el dios del miedo y hambre. O sea, me dio mucha lástima, mucha pena, pero bueno, era inevitable, pasaba eso. Creo que era algo bastante predecible por lo que nos había dicho su madre anteriormente, o sea, la madre de la niña, que justamente es una de, bueno, de las nuevas, digamos que dioses, Nilvan, la cual pues nos había pedido, nos había encargado que llevásemos a su hija hasta lo más profundo de la oscuridad, que bueno, hicimos eso y pasaba esto, ¿no? Y bueno, digamos que justamente el dios del miedo y hambre era un boss, digamos que complicado, ya que bueno, tenía varias fases, varias transformaciones, y cada vez que pasaba otra creo que obtenía nuevas habilidades, pero bueno, y justamente los efectos de estado que le habíamos adquirido de, bueno, que le habíamos puesto de quemadura, se desvanecía y tenemos que aplicarlo de nuevo. Pero bueno, se lograba, bueno, evidentemente no lo derrotábamos, no matábamos al dios del miedo y hambre, pero si le infligíamos, digamos que cierta cantidad de daño, como que este nos sacaba automáticamente la pelea, y digamos que, bueno, era un final, digamos que podría decirse que malo o triste, ya que, bueno, literalmente dejaba como que a Cajara y el resto de personajes como que morir de una forma pacífica en un lugar que creo que era lleno de pastizal o de maleza seca o algo así. Y bueno, les decía, no, básicamente creo que era un destino inevitable y bueno, les decía justamente por qué no abrazarlo, por qué no morir de manera pacífica y en vez de tener que enfrentarse justamente a todo lo que va a venir, ya que bueno, supongo que este final, al menos lo que yo interpreté, lo que nos quiere decir es que se avecina una era en la que justamente va a estar dominada por el dios del miedo y hambre, una era que justamente va a estar impregnada de hambre y de miedo. Pero bueno, en fin, vamos a continuar. El día de hoy, pues bueno, como justamente verán en el título, sacaremos otro final más, que es el final B justamente, así que pues bueno, vamos a continuar, así que pues vamos. Continuar. Bueno, estamos acá, cargar que archivo, muy bien. Tengo algunas pequeñas cositas que explicarles, que espero que no me tome mucho tiempo, pero bueno. Capaz si notan acá tenemos justamente 4 archivos diferentes, ya que en el primero vemos que está solamente Cajara, en el segundo vemos que están justamente Cajara y Rangval, en el tercero vemos que están Cajara, Rangval y Enki, y en el cuarto están Cajara, Rangval, Enki y Dars. Bueno, ¿cuál es el tema? Resulta que si querés sacar, o sea, el final A o el final B, solamente tenés que cambiar, digamos que la variante de una condición, ya que digamos que para sacar ambos finales la ruta es prácticamente la misma y solo cambia, digamos que un pequeño detalle cerca de cuando estás literalmente a pasos de obtener ese final. Bueno, de esos finales. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, si querés obtener el final A, que fue el final que ya obtuvimos, la niña sí o sí tiene que estar en tu equipo y viva. En cambio, si querés obtener el final B, justamente la niña no tiene que estar en tu equipo y con eso ya está. Con esa condición ya se cambia justamente no solamente pues el boss final, sino que cambia el final también. ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que si vemos acá, o sea, literalmente la gran mayoría de mis archivos en que yo estaba, digamos que ya bastante avanzada justamente en los niveles de mazmorra, en prácticamente todos ellos estaba la niña presente. Entonces, ¿qué hice? Vine hasta acá, bueno, en realidad creo que esto fue más, digamos que fue como que una especie de tortura que yo me hice a mí misma, pero fue por voluntad propia, literalmente. ¿Qué hice? Pues bueno, volví hasta acá, hasta el archivo 1 justamente, que fue literalmente antes de entrar a la mazmorra, cuando ni mal empiezas el juego que te dan la oportunidad de guardar la partida, y bueno, empecé desde acá. Y pues bueno, literalmente me comí todos los niveles de mazmorras nuevamente, o sea, descendiendo todos los jefes, prácticamente hice todo lo que yo había hecho, todo lo que había grabado, básicamente, pero con la diferencia que esta vez yo no hice con que Cajara rescatara a la niña de la jaula. Que sí, o sea, me podría haber ahorrado justamente estas 4 horas simplemente haciendo con que, no sé, por ejemplo, no sé, Cajara, no sé, dejara que la niña se muriera de hambre o que su nivel mental descendiera demasiado a tal punto de que ella no quisiera continuar, o yo que sé, o que ella muriera en combate o incluso entregarla al Pocket Cat. Pero no, o sea, yo no tenía el corazón de hacerle eso a la niña, la verdad. Ya había tenido suficiente con lo que había pasado en el final A, que me sorprendió mucho, y dije, no, a ver, prefiero comerme todos estos niveles de mazmorra nuevamente y tipo no tener que sacrificar a la niña, ¿no? Porque, o sea, si yo quería, pudiera haber justamente recargado, no sé, capaz, en un archivo avanzado, no sé, por ejemplo, en esta acá en el archivo 16, que ya llevaba 5 horas de juego, que está bastante avanzado, y simplemente dejar que a la niña le pasara algo terrible y que en consecuencia ella se muriera, pero no. Yo no iba a tener el corazón de hacer eso y bueno,
me apliqué justamente esta tortura de, bueno, que igual justamente tengo que admitir que no fue tan complicado, la verdad. O sea, sí como que tuve algunas dificultades, pero ya como haber jugado el juego una vez, como que ya tenía bastante bien memorizado el tema de, bueno, de justamente de los niveles de la mazmorra, y justamente creo que eso fue lo que me facilitó bastante. Pero de todas formas fueron prácticamente 4 horas, y digamos que no fueron 4 horas demasiado agradables, pero bueno, básicamente hice esto. Y bueno, justamente mi último archivo fue acá, que fue cuando yo usé justamente un libro de la iluminación. Y bueno, ahora justamente voy a recargar acá, no tenemos a la niña en el equipo, así que sí o sí vamos a obtener el final B. Y bueno, les voy a mostrar más o menos capaz que tengo diferente en tema de inventario, y ahí ya arrancamos con el final. Que por cierto también voy a dar mi opinión respecto a Darth, ya que ahora la tengo acá en el equipo. Te sientes más cerca de la iluminación. Cuando terminas de leer el libro, se vuelve polvo frente a tus propios ojos. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos a Darth. ¿Qué tengo que decir respecto a Darth? La verdad es que es un personaje bastante bueno. O sea, creo que es un personaje bastante ofensivo, que tanquea mucho justamente en combate, casi tanto como Rangval, me atrevo a decir. Y bueno, me fue muy útil en tema de combate justamente. Y también cuando lo obtuve, o sea, cuando la añadí en el equipo después de rescatarla de, pues bueno, de los habitantes de las cavernas que la estaban pues golpeando. Ella ya tenía un buen equipamiento, y bueno, no me sorprende dado el hecho de que ella es un caballero, pero bueno. Bueno, tema de inventario, tengo, bueno, pues ítems, digamos que nada, digamos que novedoso, prácticamente todo lo mismo. Así que bueno, tema de ítems estoy bastante, digamos que normal, no tuve como que nada, digamos que digas wow, qué increíble, así que bueno. Tema de equipamientos, acá sí hay algunas diferencias, por ejemplo. Bueno, Cajara en tema de armas tiene unas tijeras de hueso, ya que en esta ocasión, digamos que evité, porque quería como que hacerlo rápido, no hice todo el tema de, justamente de, bueno, asesinar al Crown Moller, de matar al Capitán Rudimer, para justamente obtener la miasma, y simplemente como que, digamos que me salté eso, porque bueno, quería simplemente llegar a esta parte acá para cambiar el final, así que digamos que eso lo dejé un poco de lado. Justamente todo el tema del príncipe Boogman, de Sir Seymour, de Sir Cyril, de Xian, como que eso todo lo dejé de lado básicamente y no lo hice. Pero justamente Cajara tiene esta arma que se llama unas tijeras de huesos, que vemos que quitan bastante, o sea, digamos que son más potentes incluso, o sea, son más fuertes que justamente la espada oriental purificada, porque tiene un ataque de 125, le da a Cajara. Tijeras oxidadas que son un poco difíciles de usar, pero pueden causar daño masivo, requiere 2 manos para usar. Esto es cierto, o sea, son buenas armas, pero el tema es que justamente Cajara, digamos que falla demasiado con ellas, ese es el tema, pero cuando golpea bastante fuerte. Bueno, el escudo Cajara no tiene nada, porque en consecuencia de justamente de no tener, pues bueno, o sea, de tener las tijeras de hueso que requieren 2 manos por usar, Cajara no puede tener un escudo en la otra mano, o sea, en una de sus manos. Clarissa tiene la corona de piedra, una tosca corona esculpida en piedra. El estilo de la corona sugiere una cultura primitiva, que esto es repetido, o sea, Cajara creo que en la partida anterior se lo tenía. En cuerpo tiene pues una armadura de placas. Una armadura de placas ofrece una gran defensa, pero es bastante torpe de usar, que esto justamente creo que en la partida anterior lo tenía también. Y lo que es en accesorio, volví a repetir, es de darle a Cajara el alma de Salmon Snake, que es muy, digamos que para este combate, para esta pelea, creo que va a ser muy clave, literalmente. El alma de Salmon Snake da a su dueño una piel dura que previene la pérdida de extremidades y el sangrado. Así que bueno, o sea, creo que el alma de Salmon Snake era indispensable y básicamente lo volví a hacer y repetir. Y no me costó bastante, o sea, fue bastante sencillo derrotar justamente al Salmon Snake por segunda vez. Después tenemos a Rangval, que Rangval tiene en arma, justamente le volví a dar porque es clave, o sea, los críticos de Rangval son muy claves. La espada oriental purificada que le da justamente a Rangval un 100 de ataque. Una delicada espada del lejano oriente, está muy afilada, pero es frágil, es propensa a realizar ataques críticos, lo cual para este combate creo que va a ser clave. Después en escudo tiene un escudo emblema de águila, escudo usado por los caballeros del sol de medianoche. El escudo tiene una insignia de un águila y una espada. Después en su cabeza tiene un casco de cuero, un casco hecho de cuero, no te queda bien, es demasiado flojo. Después en cuerpo tiene una armadura de piel, que esto creo que no se lo cambié. Una armadura hecha de cuero y pieles de lobo, ofrece calidez, pero es débil contra el fuego. Y justamente en accesorio le volví a conseguir el alma del ángel blanco para Rangval, específicamente por el tema del turno extra, que creo que en este combate va a ser muy clave. El alma del ángel blanco le da a su dueño los movimientos y un turno extra durante batallas. Así que sí, volví a derrotar por segunda vez el ángel blanco, que esta vez tampoco me dificultó bastante. Y creo que incluso fue, no me acuerdo si fue Rangval o fue Darth, que justamente le atinó un ataque al corazón del ángel blanco, que estaba como que muy expuesto, y ya ganamos. O sea, ya gané y bueno, le di justamente a Rangval el alma del ángel blanco. Después tenemos a Enki. Enki tiene una armadura de piel, que esto creo que no se lo cambié. Una armadura hecha de cuero y pieles de lobo, ofrece calidez, pero es débil contra el fuego. Y justamente en accesorio le volví a conseguir el alma del ángel blanco para Rangval, específicamente por el tema del turno extra, que creo que en este combate va a ser muy clave. El alma del ángel blanco le da a su dueño los movimientos y un turno extra durante batallas. Así que sí, volví a derrotar por segunda vez el ángel blanco, que esta vez tampoco me dificultó bastante. Y creo que incluso fue, no me acuerdo si fue Rangval o fue Darth, que justamente le atinó un ataque al corazón del ángel blanco, que estaba como que muy expuesto, y ya ganamos. O sea, ya gané y bueno, le di justamente a Rangval el alma del ángel blanco.
que Enki tiene de arma una espada corta maldita, espada corta de hierro, la hoja está un poco desgastada. Después en escudo tiene también un escudo emblema de águila, después en su cabeza tiene también un casco de cuero, y en su cuerpo tiene un chaleco de cuero, que si no me equivoco, este era de Kahara. Diseño de chaleco sencillo, hecho de cuero endurecido, eficaz contra el fuego. Y en accesorio le puse, o sea, le di a Enki un anillo de espectros. Anillo con un diamante de sangre. El diamante de sangre ha visto tanta muerte que la fuerza vital se escapa. Que este anillo, recordemos que en el combate, creo que por cada turno, o sea, le devuelve justamente al cuerpo del personaje que lo tenga equipado 8 o 10 puntos, lo cual es bastante bueno, la verdad. Y creo que va a ser muy clave para este combate. Después tenemos a Dars, justamente, que tiene de fobia eretofobia, si no me equivoco, creo que sí. Que justamente Dars ya venía así de por sí cuando la obtuve con un buen equipamiento. Tiene de arma una espada larga, una larga espada de hierro, el equilibrio de la hoja se siente bien. En escudo tenía también ya de por sí, digamos que ya vino con ello un escudo emblema de águila. En su cabeza le coloqué un casco de cuero. En su cuerpo tiene también una armadura de placas, que esto acá creo que ella ya lo tenía también, o sea, ya le vino equipado. Y en accesorio tenemos este cerdo de piña, que es un objeto buenísimo, que lástima que justamente en mi partida anterior no lo obtuve. Una mascota de la buena suerte y la fortuna, que puedes crearlo tú mismo, funciona como un poderoso simbolismo. ¿Qué hace este cerdo de piña? Bueno, básicamente, si entramos en combate con cualquier enemigo, capaz, no es todas las veces que ocurre, pero en determinados combates, al entrar en combate, este cerdo de piña como que, no entiendo, o sea, como que cobra vida, pasa corriendo, y justamente creo que le roba al enemigo un objeto y nos da a nosotros, lo cual es buenísimo, porque yo como que no tuve muchos combates en esta segunda partida, pero tuve varios. O sea, no fueron muchos, pero fueron algunos. Y justamente el cerdo de piña lo que hacía que se lo equipe a Dars es que me daba objetos, lo cual era buenísimo. Bueno, ¿qué más? Bueno, tema de crafteo tengo pues esto. Como que obtuve, creo que un libro de alquimia nada más, el Alquimia volumen 2, así que no tengo como que muchas cosas para craftear. Tengo pues para craftear antorcha, fragmento de tela, vial blanco, vial morado. Y después está esto acá, las páginas del libro misterioso este, que solamente, o sea, esta vez, que justamente en esta partida volví a encontrar solamente una página, o sea, la página 2 y la página 3, no tengo ni la más mínima idea de dónde estarán, o sea, no hubo manera que las pudiera encontrar tampoco en esta segunda partida, lo cual como que me intriga bastante. O sea, no sé qué pasará en el momento en que encontremos las 3 páginas, no sé, capaz, no sé, debe ser un libro muy importante para que esté tan bien oculto justamente esas páginas. Después está el tema de habilidades. Bueno, Kahara tiene sus habilidades como que repetidas. Suicidio, correr, robar, correr, forzar cerraduras, hablar. Barrido de piernas. Un ataque de arco de gran delicadeza que solo se puede realizar. Bueno, el resto está cortado, no lo puedo leer. Este barrido de piernas creo que me salió justamente en un pergamino. Y lo que hace es que, bueno, básicamente le cobra así 20 puntos de la mente al personaje. Pueden ver que Kahara está con su mente muy baja ya de por sí. Pero le cobra 20 puntos de mente al personaje, pero el personaje justamente con su... Bueno, con el arma que tenga, le corta las piernas a los personajes, al enemigo justamente, mejor dicho, lo que hace que su cabeza sea vulnerable para poder atacar y justamente cortarla, lo cual es, o sea, es buenísimo, pero a la vez como que, bueno, le cobra 20 puntos de la mente al personaje, justamente lo que sería lo malo. Después está Portal de Sangre, que se lo volví a enseñar a Kahara, y no saben cómo me costó, o sea, no sé si esta vez yo hice algo mal con el tema de adquirir afinidad con Ashmer, porque justamente para aprender la habilidad de Portal de Sangre tenés que tener afinidad con el dios Ashmer. Y creo que hice algo mal esta vez, porque para obtener afinidad con Ashmer tenés que justamente, o sea, simplemente orar, o sea, por él en sus círculos rituales, y después sacrificar al hombre que no sé si recuerdan que está siendo ya, o sea, crucificado justamente por los sacerdotes oscuros, pero lo tiene que hacer Kahara justamente, o sea, acabar con los sacerdotes oscuros y después justamente que sea Kahara quien mate a ese hombre que está en sufrimiento. Y después simplemente creo que orar por Ashmer en su estatua y capaz en un círculo ritual, y simplemente ahí yo te aumento la afinidad con Ashmer. Cosas que yo hice, o sea, cumplí todos los requisitos, pero creo que hice algo mal respecto al orden porque, o sea, no hubo manera que yo adquiriera afinidad con Ashmer y eso me estaba desesperando, porque no saben lo difícil que es moverse sin tener los portales de sangre. Es una tortura, o sea, cuando yo quería hacer con que Kahara, no sé, participara, no sé, en la orgía de Silvia, ¿no?, en el festín de Grogoroth, justamente para recuperar a los personajes y tenía que simplemente moverme de manera manual así con ellos, en lugar de utilizar los portales de sangre para ir más rápido, era una tortura total. Hasta que creo que me salió
un pergamino vacío que lo utilicé, lo gasté, que los podemos utilizar, que esto creo que nunca lo comenté, que los pergaminos vacíos los podemos utilizar para adquirir cualquier objeto o justamente que los personajes aprendan cualquier habilidad, o sea, es algo rotísimo. Y bueno, que lo tuve que utilizar. Quería utilizarlo para aprender otra habilidad, la verdad que me sería muy útil para esta pelea, pero lamentablemente creo que yo necesitaba más los portales de sangre y hice con que Cajara, utilicé el pergamino vacío para que Cajara aprendiera la habilidad de portal de sangre. Que por suerte me salió, me salió solamente un pergamino vacío. Si no me hubiera salido eso, no sé qué hubiera hecho, la verdad, hubiera enloquecido. Capaz en vez de ser 4 horas de juego hubieran hecho, no sé, hubieran sido 4 horas, mejor dicho. Una tortura total. Después está Orbe Negro, una energía negativa concentrada que puede ser lanzada a tus oponentes. Que esto acá no recuerdo porque otra cosa que me salió que no lo llegué a mostrar fue que me salió un libro prohibido de Grogoroth que creo que le daba estabilidad a Cajara. Creo que había justamente un lanzamiento de moneda que si yo lo hacía bien, pues bueno, Cajara aprendía estabilidad, o si no, Cajara, no sé, como que se empezaba a sentir mal y moría, o el libro como que lo atacaba con magia de Grogoroth o algo así, Cajara moría. Pero si así ven el lanzamiento moneda, creo que Cajara aprendía estabilidad de parte de Grogoroth, si no me equivoco. Que no lo utilicé hasta ahora, pero creo que es buena. Después está Truco de Piromancia, que se lo voy a enseñar a Cajara porque creo que para este combate va a ser clave también. Y Plan de Escape. Después tenemos a, Rangval tiene sus habilidades que creo que yo tenía en la partida anterior, Devorar y Grito de Guerra. Después tenemos a Enki, que Enki tiene pues habilidades repetidas de la partida anterior, Dolor. Gran magia de sangre, que esta justamente en la partida anterior yo se lo enseñé a la niña, creo que fue, digamos que desperdiciado porque creo que la niña nunca lo pudo utilizar, lo cual tiene sentido porque es justamente una niña, capaz no sabe cómo hacerlo, obviamente no debe saber cómo hacerlo, y yo justamente aproveché y se lo enseñé a Enki en esta ocasión, pero no lo utilicé hasta ahora, no sé qué hace la verdad, capaz pruebo utilizarlo ahora y ver qué pasa, pero ahorita no estoy seguro igual. Contra magia, que justamente Enki yo lo tenía en la partida anterior y Gusano de Aguja también. Después tenemos a Dars, que Dars tiene habilidades ya más ofensivas de combate, por eso digo que ella tanquea mucho, que es ataque rápido, con movimientos rápidos ganas un turno adicional, lo cual es buenísimo, o sea, si utiliza esta habilidad, justamente creo que Dars gana un turno adicional, no lo utilicé pero me imagino que es eso. Después está Postura de Defensa, una postura de combate especial para prevenir traumas físicos severos, una habilidad enseñada a todos los escuderos, que justamente, por lo que suena, no lo utilicé tampoco, pero creo que es buenísimo porque previene que Dars sufra, digamos que golpes que la puedan llegar a dañar mucho, como que reciba fracturas o algo así por el estilo. Muy bien, ¿qué me falta? Esto ya lo enseñé, esto también. Tema de libros, vamos a revisar acá porque me salieron como que libros muy repetidos, la verdad, como pueden ya ver acá leyendo. Pero hay otras cosas que son, digamos que me salieron nuevas que quiero compartirlas con ustedes, que yo ya las vi evidentemente, pero que me gustaría mostrarlas por ustedes también. Poemas de Amor y Tormento ya vimos. Alquimia volumen 2 fue el único libro de alquimia que me salió lamentablemente, pero lo leí. Lista de reclusos también. Diario del Capitán 1 lo vimos en la partida anterior también. Estudios de Grogoroth, estudios de Ashmer 1, estudios de Sylvian 1, el cuento sobre Pocket Cat 1, Diario del Capitán 2, Magia de Sangre y Flores 1, Página Rota, esto acá es nuevo, una página claramente arrancada de un libro, habla sobre el cuervo Mauler. Esto acá es como que una especie de poema o así respecto al Graumoller, miren. Yo ya lo leí, pero está curioso, miren, dice así. Cuervo, cuervo, crece tu vuelo, siniestro como la nieve en el Skarsberg sangriento. Perdón si pronuncié mal ese nombre, no sé qué será, la verdad, me imagino que es una ubicación. Cuervo, cuervo, ¿por qué devoras? La carne está fresca y la sangre aún fluye ahora. Cuervo, cuervo, ¿estás aquí? Él se acerca, sin nada que mostrar ante ti. Cuervo, cuervo, ¿a tus espaldas? Oh, cuervo, cosecha lo que siembro en mis andanzas. Curioso, es como una especie de, no sé, poema capaz, me imagino, respecto al Graumoller. Lo cual como que es un poco triste porque lo encontramos acá, en las mazmorras del miedo y hambre. Me pone a pensar el hecho de que capaz, en el mundo exterior ya daban por muerto al Capitán Rudimer. Que recordemos que el Capitán Rudimer justamente es el Graumoller, no sé. ¿Qué más teníamos? Libro de los miedos. Pergamino de forzar cerraduras, que justamente está acá. No lo utilicé porque, bueno, Cajara ya tenía la habilidad de forzar cerraduras, así que era un poco innecesario, la verdad. Pergamino de esgrima. Aprende los secretos del arte de la esgrima y el ataque rápido. Este acá creo que se lo enseñé. Fue justamente el que se lo di a Cajara para que aprendiera la habilidad esta que les mencioné anteriormente.
Está barrido de piernas, si no me equivoco. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Tenemos una anatomía, doctrina natural 1, instrucciones para un cerdo de piña. Este acá justamente fue la página que me salió para que yo pudiera justamente fabricar un cerdo de piña, que justamente lo hice y se lo di a Dars. Instrucciones sobre cómo crear tu propio cerdo de piña, que es el objeto que justamente, pues bueno, el personaje que lo tenga equipado, cada vez que entramos en combates hay una probabilidad de que justamente el cerdo de piña pase corriendo y nos dé un objeto random. Ojalá que ahora en la batalla final contra el boss aparezca para que ustedes vean lo que hace. Hay instrucciones sobre cómo construir tu propio cerdo de piña, el amuleto de la buena suerte y la fortuna. El cerdo de piña parece ser originario del norte, de los pequeños pueblos de Oldegard. Perdón si lo pronuncié mal. Primero necesitas un palo angosto. Divídelo en 4 pedazos igualmente largos. Alinéalos entre sí para asegurarte de que sean del tamaño correcto. Toma una piña bien cuidada. Empuje los palos dentro de las aberturas de la piña. Los palos deben poder soportar el peso de la piña, por lo que deben colocarse en los 4 lados de la parte inferior de la piña. El cerdo de piña está listo. Disfrútalo. Y pues sí, la verdad es que lo disfruté bastante por el hecho de que da, pues, objetos en combates. Es muy útil. ¿Qué más? Pergamino de las artes negras. Aprende los secretos del orbe negro. Es cierto. Tengo una duda ahora porque que yo me acuerde el tema del ataque de, pues, justamente... Orbe negro, que yo me acuerde, Cajara lo había aprendido por justamente leer el libro prohibido de Grogoroth. Capaz después yo no me acuerde y me salió este pergamino de las artes negras, que tengo 2 y yo no lo utilicé porque capaz Cajara ya sabía utilizar el tema de, bueno, pues, del orbe negro, o sea, del ataque de orbe negro. Curioso. Y los caballeros de la penitencia. Pues bueno, creo que no me falta mostrar nada más. Bueno, si pueden ver ahí justamente en Cajara, que tiene como que ese extraño icono ahí de estado, ese fue justamente por hacer con que Cajara charlara con el Pocket Cat. No sé si recuerdan que cuando hablábamos con el Pocket Cat en la aldea de los habitantes de las cavernas, cuando el Pocket Cat preguntaba si Cajara era feliz o no, o sea, si, bueno, sí, cuando el Pocket Cat le preguntara a Cajara, ¿eres feliz? En la partida anterior yo dije que no, que Cajara no era feliz, pero en esta ocasión respondí que sí. Y pues en consecuencia obtuvimos ese estado, lo cual es curioso porque al parecer, independientemente de lo que le respondamos al Pocket Cat, él sí o sí le va a dar un estado al personaje que sinceramente no sé qué hace. Hasta ahora no he hecho absolutamente nada. Este estado es diferente tampoco, o sea, no sé si capaz es un bug, capaz no me funciona a mí, o capaz simplemente está ahí de adorno, o se activa, no sé si es algo diferente, no tengo idea, pero bueno. Y justamente tengo que admitir algo. Si vos no tenés a la niña en tu equipo, justamente acompañándote, el Pocket Cat, o sea, charlar con el Pocket Cat puede ser muy agradable, porque deja de ser bastante turbio, la verdad. Porque claro, o sea, si no tenés a la niña en tu equipo, como que el Pocket Cat no la ve, como que no sale ese lado turbio y espantoso de él en plan de, dame a la niña, yo la quiero. Como que no sale ese lado de él y simplemente como que es bastante agradable charlar con él, tengo que admitirlo. Odio mucho al personaje, pero justamente si no tenés a la niña en tu equipo, es como que muy agradable charlar con él, eso tengo que admitirlo. Pero bueno, o sea, es cierto que también cuando dejas de charlar con él, él te dice, ¿no? En plan de, bueno, no tenés niños ahora, o te dice algo como que, oh, no tienes niños ahora, como que no puedo negociar contigo, como que él te dice, haría negocios contigo, pero como no tenés ningún infante contigo, no hay negocios, lo cual es bastante turbio, pero bueno. Es muy agradable si no tenés a un niño cerca, es muy agradable la verdad, aunque me cuesta admitirlo. Que por cierto, otra curiosidad, no sé si recuerdan que la última vez que vimos al Pocket Cat es cuando hablamos justamente con François y destruimos el último órgano y al salir justamente allí del templo dorado, que estaba justamente el Pocket Cat parado allí. Bueno, en esta partida no me salió, capaz porque justamente no estaba la niña en el equipo. O sea, si nos ponemos a pensar, capaz el Pocket Cat nos venía siguiendo todo este tiempo por el hecho de que él quería, no sé, capturar a la niña y librarse de ella, o sea, eliminarla, o no sé, entregarla a su maestro o encerrarla por el hecho de eso de que... porque él sabía que la niña se iba a convertir en un dios, ¿no? Capaz él lo persiguió, su maestro lo mandó específicamente hasta acá para hacer eso. Pero no sé, porque al final como que él no intervino demasiado, ¿no? Como que se fue. O sea, yo pensé que íbamos a pelear con él, pero él simplemente se iba y renunciaba, decía, bueno, hay veces que no se puede obtener lo que uno quiere, mejor me voy, y se iba.
capaz él hizo todo este trayecto solamente para obtener a la niña. Claro, como vio que no teníamos justamente, bueno, al menos yo en esta partida, no tenía a la niña en el equipo, capaz él simplemente dijo, bueno, uno la tiene, así que me voy, renunció y se iba. Y por eso justamente no aparecía fuera del Templo Dorado Shi por última vez. Pero bueno, curioso. Bueno, ahora sí. No me acuerdo si esto ya lo mencioné anteriormente, pero antes de avanzar tengo que admitirles que sí. Creo que ya lo dije en la intro, si no lo dije lo voy a decir ahora. Tengo que admitirles que sí, me spoileé respecto al final B. Sé muy bien a qué nos vamos a enfrentar, no lo voy a decir ahora por tema de spoilers para que lo vean ahora, pero sé muy bien a qué nos vamos a enfrentar, tengo más o menos una estrategia, sé los ataques del enemigo, pero no sé cómo cambia el final, o sea, sé cómo es el tema del boss final, porque bueno, justamente, como que, digamos que me atreví a leer respecto a este boss, porque justamente de la persona que yo leo la guía que está en inglés, por la cual yo me orienté, justamente para empezar acá en Fear and Hunger, justamente incluso esa misma persona dijo que, bueno, el boss al que nos vamos a enfrentar ahora, para esa persona justamente en su opinión, es el más, digamos que complicado de todos, el más fuerte de todos. Me imagino que sobrepasando incluso al dios del miedo y hambre que vimos en la parte anterior. Lo cual como que me intimidó un poco y dije, bueno, capaz reviso, porque bueno, lo único que cambia en este final es el tema creo que del boss final y el final en sí. Dije, bueno, capaz solamente veo que vos nos vamos a enfrentar y ya está. Justamente, pero para futuros finales, no me voy a spoilear obviamente, pero para este como solo cambia el tema del boss principalmente, el resto de la ruta era prácticamente igual, sin tener a la niña en el equipo obviamente, solamente tenía que ser este mismo trayecto hasta llegar hasta acá. Dije, bueno, capaz me preparo un poco para enfrentarme justamente a este boss, porque no sé cuántos turnos me va a tomar derrotarlo, capaz, no se me atrevo a decir que 15 por ahí. Pero bueno, ahora sí. Bueno, antes que nada me gustaría ver que Cajara hablara con... Creo que ya vimos lo que decía Rangval en este final, y creo que ya vimos lo que decía Enki también en este final. Me interesa saber qué dice Dars. Lo siento, no estoy de humor para charlar. Ah, bueno. Perdón, Dars, no te hablo más. Bueno, a ver, creo que ya estaría, ¿no? Pues sí. A ver, capaz. Solo por curiosidad. Este lugar me está sofocando. Pensar que este lugar existe dentro del dios. Esto es el interior de un dios. Esto es una locura. Pues sí, los diálogos de Rangval y de Enki no cambian. Y bueno, Dars no quiere hablar, así que vamos a dejarla en paz. Bueno, ahora sí creo que llegó la hora, llegó el momento de prepararnos y ya avanzar al combate final. Les voy a dar de comer, que también tengo, o sea, lo recogí, obviamente no lo voy a dejar desperdiciado, la carne del Salmon Snake cocida. Uno para Cajara, uno para Rangval, uno para Enki y uno para Dars. Muy bien, tema de cuerpo. A ver, como es el primer intento que le voy a dar a este boss final, a esta pelea final, capaz los dejo simplemente así porque no tengo esperanzas de ya ganar de primeras, así que capaz, bueno, a pesar de que tengo una estrategia ya preparada en mente, porque no creo que lo logre así de primeras, así que capaz les dejo así el tema de cuerpo como está. Y bueno, tema de mente. Tema de mente... Me atrevo a decir que creo que capaz tendrá que quedar así por el hecho de que... Creo que no lo mencioné antes, pero en esta partida no me salió literalmente ninguna piedra del hechicero, lo cual fue malísimo. O sea, sí me salió esto, el anillo de espectros que cura justamente el cuerpo de los personajes, pero no tuve la suerte que tuve en la partida anterior de que me salieran tantos justamente piedras del hechicero para curar también 10 niveles de mente por turno en el combate a los personajes, lo cual es malísimo. O sea, creo que la mente en esta partida, justamente por no tener las piedras del hechicero, fue lo que más me dificultó. Que sí, ojo, tenía monedas de plata, tuve creo que 99 monedas de plata, pero preferí gastarlas en... Acá, miren. Compré 4 elixir de la mente para el combate y 4 elixir de cuerpo para el combate también. Y claro, o sea, creo que la piedra del hechicero, si no me equivoco, creo que costaba... Si no me equivoco, creo que justamente la estatuilla que estaba en la ciudad de Majambre del pasado les vendía 50. O sea, las piedras del hechicero estaban carísimas. El anillo con la piedra del hechicero, lo cual pues... Bueno, si yo me compraba, no sé, 2... O sea, ¿me alcanzaba para comprarme 2? O creo que no, porque yo solo tenía 99 monedas de plata. Creo que me faltaba justamente una moneda de plata para que me alcanzara para 2, lo cual era terrible. Me alcanzaba solamente para una, creo. Qué bueno que si yo justamente compraba una piedra del hechicero, aunque sea, no me iba a alcanzar para comprar 4 elixir de la mente o 4 elixir de cuerpo, que creo que para esta pelea va a ser más clave que incluso una piedra del hechicero.
Igual tengo acá. Tengo bebida. Tengo 2 botellas de whisky. Que capaz le doy una Cajara. Una Rangval. Y creo que tengo... acá, cerveza Ale. Capaz le doy una Enki. Y una Adars. Y bueno, creo que estarían bien ahí, la verdad. Creo que estarían bastante bien. O sea, creo que para el combate, para este primer intento, para no llegar tan mal, creo que están bien. Su cuerpo está a 80, o sea, el cuerpo de todos está a 80, así que digamos que están bien. Que por cierto, si ven a Enki en esta partida está tranquilo. Tiene cara de enojado, cara de que me quiere matar, pero creo que eso ya es natural de él nomás. Pero está bien, o sea, esta vez Enki no está fracturado, así que digamos que va a estar un poco más al 100%. Pero bueno, creo que ahora sí, estamos listos. Simplemente lo que tenemos que hacer es avanzar por la pila de cuerpos, que por cierto, qué horror, miren. O sea, miren allá atrás. Nosotros lo miramos de acá. Pero literalmente es como que una montaña de cuerpos que soporta el peso de los 4. Bueno, avanzando por ahí ya está el boss. Como pueden ver, acá ya está cambiando. Tenemos a Cajara solamente. Miras hacia la oscuridad. Casi me dejo sorda ese pitido. Y eso que ni siquiera estoy de audífonos. ¿Quién es Nashra? O sea, que yo sepa, por lo que me spoileé, vos no sos Nashra. ¿Quién es Nashra? Bueno, no sé quién es Nashra, la verdad. ¡Sí! ¡Cue! Hay otro personaje hablando. Bueno, a ver. Acá está. O sea, el que tenemos enfrente es Grogoroth, el dios antiguo Grogoroth, el dios de la destrucción. Pero, ¿quién es Nashra? ¿Será que es Cajara? No puede ser. Creo que esto es un bug, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que Nashra es un personaje reclutable, pero que en esta partida no lo tengo, porque me suena su nombre. Pero esto es un bug, capaz. Grogoroth. Tú, asquerosa mancha de orina. Cue, este es el día. Este es el día. Pues bueno, no tengo idea de quién era Nashra, creo que ni siquiera lo vi, pero duró poco, la verdad. Nashra fue reducido a cenizas. Pobre. Un terror antiguo y primitivo llena tu mente. Bueno, como lo vieron ahí, ese es el cerdo de piña. El cerdo de piña te trajo 12 monedas de plata. Hace básicamente eso, o sea, durante el combate, cualquier combate aleatorio. O sea, no aparece en todos los combates, pero capaz en un combate o en otro aparece, como que roba objetos del enemigo y te los da a vos. Pero bueno, acá está. Enki ha sido maldecido, no. Sin saberlo ha comenzado el cronómetro de su muerte. Bueno, ahora empezamos fuerte, les explico. Me spoileé, sí. El enemigo del final B, el boss final, es Grogoroth, el cual tiene, bueno, lo acabo de hacer, el ataque susurros de Grogoroth, que creo que lo vimos anteriormente, que lo que hace, bueno, como pueden ver, se lo dio a Enki y básicamente lo que hace es que, bueno, digamos que hace con que el personaje sea más vulnerable justamente a los ataques y empieza justamente un cronómetro de la muerte, el cual está en 5 y cuando llega a 0 justamente Enki va a morir, o sea, es inevitable. Pero que se puede justamente curar o evitar, si no me equivoco, si Enki tiene justamente equipado un talismán purificador, que por cierto tengo como que 4 y me olvidé equipar a los personajes, pero bueno, digamos que esto acaba de ser como que una pelea de demostración para que ustedes vean justamente a lo que nos estamos enfrentando. Pero miren, no sé, los signos amarillos de exclamación, todos los personajes tienen miedo de Grogoroth. Es que a ver, se ve imponente, la verdad. A ver, les explico. Justamente hay un ataque mágico que justamente yo tendría que haber hecho que Cajara lo aprendiera, que se llama Locust Swarm, que si no me equivoco su traducción al español sería enjambre de langostas, el cual es un ataque buenísimo que cobra justamente 32 puntos del mente del personaje que la utilice, pero en cambio lo que hace es que justamente ataca todas las extremidades de justamente el enemigo, y no solo eso, sino que puede aturdirlo, dejarlo confundido por 1 o 2 turnos.
es un ataque rotísimo, es un ataque muy bueno. O sea, yo cuando leí respecto a este ataque que lo recomendaban para utilizarlo contra Gorobot, dije, tengo que hacer con que Cajara lo aprenda, pero el tema es que para aprender justamente este ataque, o una de dos, o tenés justamente un pergamino vacío y lo escribís ahí y lo aprendés, o justamente tenés que aprenderlo allí en el hexágono, en la mesa del hexágono, que para aprenderlo tenés que tener afinidad con justamente el dios de las profundidades. ¿Y cómo tenés esta afinidad? Pues básicamente cumpliendo algunas tareas que te pide, y entre ellas, o sea, una de las tareas que te pide es que justamente vos asesines a Enki. O sea, no me pregunten por qué, el motivo, o sea, no tengo idea por qué justamente el dios de las profundidades o el rey cucaracha, creo que es, le tiene rencor a Enki, pero una de las condiciones para aumentar la afinidad con este dios, para obtener justamente en la mesa del hexágono la habilidad de Locust Worm, es justamente matar a Enki. Bueno, yo para la pelea contra, bueno, justamente como pueden ver, en la pelea contra Gorobot, yo no podía venir justamente solo con Cajara, con Rangval y con Dars. O sea, yo tenía que tener 4 personajes sí o sí, porque es, o sea, tengo entendido que es uno de los boss más complicados, o sea, al menos justamente de la persona que yo estoy leyendo la guía en inglés, que yo justamente fue la que apliqué desde el principio, justamente para esa persona, lo escribió en su blog, no, justamente en su guía, que para esa persona el boss más difícil de todos es Grogoroth, o sea, superior, o sea, superando justamente su opinión al dios del miedo y del hambre, que bueno, eso yo lo voy a ver como que en esta pelea yo voy a definir cuál me parece más peligroso, o sea, más difícil que el otro, justamente si el dios del miedo y hambre o Grogoroth, pero bueno, va a estar muy difícil, la verdad, va a estar demasiado complicado, esa es la cuestión, pero el tema es que con Grogoroth tenemos una ventaja. Grogoroth, tengo entendido, que es digamos que muy susceptible o muy vulnerable justamente a las quemaduras o al envenenamiento, que es lo que voy a hacer justamente ahora. Voy a aprovechar eso, ya que tengo entendido que por turno le podemos sacar 1000 puntos. Y bueno, si le aplicamos quemadura y envenenamiento, creo que serían ya 2000 que le quitamos por turno, lo cual es buenísimo. A ver, la estrategia es la siguiente. Muy probablemente en este primer intento yo vaya a perder, pero bueno, solo para que más o menos vean a qué nos estamos enfrentando. A ver, vos, Cajara, te voy a pedir que, bueno, justamente Grogoroth tengo entendido que no tiene varias fases de transformación como lo tenía justamente el dios del miedo y hambre, así que bueno, es solamente esta fase y ya está. A ver, Cajara, vos vas a utilizar y no vas a fallar. Vas a utilizar tu truco de piromancia para quemarlo en su torso. Rangval, tengo entendido que justamente los brazos de Grogoroth son muy peligrosos, ya que bueno, usa creo que un ataque que se llama garras de no sé qué, o sea, les pido perdón, no lo recuerdo ahora, ya lo veremos, los cuales pueden causar, o sea, pérdida de extremidades en los personajes y quitan muchos puntos de, bueno, de vida en los personajes, justamente, lo cual, o sea, en el cuerpo de los personajes, justamente, lo cual tenemos que tratar de evitar, así que capaz me enfoco primero en tratar de quitar sus brazos. Rangval, que lo golpee en el brazo izquierdo. Enki también, que lo golpee. Capaz en el brazo... nivelamos, capaz en el brazo derecho. No, en el ojo 2 no, en el brazo derecho. Y Dars, que aproveche también su turno y utilice, creo que tengo acá, un dardo para envenenarlo. Pequeños dardos diseñados para lanzarse, están llenos de veneno en su torso. ¿Vieron? Enki no puede sostener el escudo de madera con un solo brazo. ¿Vieron lo peligroso que es? Ya le arrancó una extremidad a Enki. Pobrecito de Enki, o sea, creo que hasta ahora, creo que Enki siempre es el personaje más golpeado en mis partidas, pobrecito. Enki, te juro que no tengo nada en tu contra. Pero bueno, a ver, creo que un ataque Grogoroth lo falló, pero lo malo es que Rangval también falló justamente con la espada oriental purificada, lo cual es malo. A ver, Rangval, trata de darle el brazo izquierdo, por favor, te pido un crítico. Muy bien, está envenenado. Cajara. Bueno, Cajara falló el truco de piromancia, así que capaz tengo otro objeto que podemos utilizar para quemarlo, el cual es este, que lo estoy guardando para ahora, para este momento. Linterna del sacerdote. Una linterna de un sacerdote oscuro. Puedes tirarle a tus enemigos para un pequeño ataque de fuego. Creo que puede causar quemaduras si no me equivoco, así que capaz probamos con esto en su torso. Misma estrategia. Rangval, brazo izquierdo. Enki, que el pobre está deshecho, brazo.
derecho, que justamente Enki ya en 4 turnos más se nos va, el pobre. No lo puedo evitar. Me olvidé totalmente de equipar justamente los talismanes purificadores. Qué mal de mi parte, pero bueno. Dars, vos aprovechá y capaz curar el sangrado a Enki. ¿Vieron lo que tanquea Grogoroth? Es tremendo. Es tremendo. Creo que utilizó Garra de un Dios. Que bueno, quita muchos puntos de vida del cuerpo de los personajes y puede quitar extremidades. O sea, Enki creo que ya está haciendo un brazo. También sus ojos, si no me equivoco, usan un ataque que creo que se llama Molten. Ahí creo que se vio. El cual pues puede causar, o sea, causa daño en el personaje que vaya a atacar justamente. Y también puede causar quemaduras. Y justamente cuando abre sus ojos creo que lanzó una especie de rayo o algo así. El cual golpea a todos los personajes pero no quita demasiados puntos de vida. El tema es que justamente Cajara y Rangval ya estaban muy tocados. A ver. Esta pelea, o sea, este primer intento evidentemente lo voy a perder, pero bueno. Rangval, brazo izquierdo. Rangval está fallando mucho, esto es terrible. A ver, ¿qué puedo hacer? Cajara vos. Y Cajara no lo quemó, o sea, no lo quemamos con la linterna del sacerdote. Capaz tengo que seguir intentando utilizar el truco de piromancia. A ver. Cajara vos. Truco de piromancia. En su torso una vez más. Rangval. Brazo izquierdo y Rangval, deja de fallar, por favor. Enki, vos, pobrecito, utiliza tu turno y utilizamos capaz un vial celeste en Cajara. Y Dars utiliza un vial celeste en Rangval. Bueno, Enki. Pobrecito Enki, le quedan 2 turnos y se muere, no puede ser. Bueno, a ver, ¿es mi impresión el ataque de Garra de un Dios? Grogoroth lo está fallando mucho. No sé si capaz es por el estado de envenenamiento, o sea, de veneno, que creo que decía cuando lo envenenamos que Grogoroth respiraba con dificultad porque es débil ante esos estados, pero bueno. Lo bueno es que de a poquito lo vamos quitando 1000. El tema es que Cajara falla demasiado el truco de piromancia y no logra quemarlo, ese es el tema. A ver, Rangval, vos, por favor, dame un crítico en el brazo izquierdo. No me lo dio, pero bueno. Cajara. No te pido demasiado. Como hiciste contra el dios del miedo y hambre. ¡Qué malo! Rangval, brazo izquierdo. Enki, que ya te nos vas, pobrecito. Pues capaz. Brazo izquierdo también con Rangval. Y Dars capaz. Brazo derecho. Pues bueno, o sea, pobre de Enki, o sea, literalmente, le lanza el susurro de Grogoroth cuando estaba a un turno de morirse y se muere antes. O sea, Enki, te juro que no es nada personal ante ti, o sea, me caes bien incluso, pero bueno. Enki se fue, capaz podemos seguir intentando. Bueno, ya perdí un brazo, lo cual es bueno. Podría haber ya perdido 2 y capaz, no sé, si Cajara no fallara tanto el truco de piromancia y lograra quemarlo, pero bueno. O capaz solamente... él puede tener solamente un estado, o veneno, o quemadura, y yo no me di cuenta de eso. Puede ser eso también, la verdad. Rangval, vos, dale el brazo derecho. Muy bien, Rangval está quemado. Capaz... es que, a ver, creo que no vale la pena tratar de utilizar el truco de piromancia más turnos. Porque creo que ya está envenenado. Capaz por la siguiente pelea, capaz si nos gana ahora, que no creo hacerlo, evidentemente. Capaz en el siguiente intento, capaz intento utilizar primero el truco de piromancia y quemarlo. Y después capaz trato de lanzar el dardo envenenado, o sea, los dardos envenenados, y ver si me sale o no. Como que eso me comprobaría si puede tener solamente 1 o 2 estados. Cajara, vos ahora golpea nomás. Brazo derecho. Rangval. Brazo derecho. Y Dars. Es que creo que no tengo nada que cubre quemaduras. Esto
Puro envenenamiento. Esto no hace nada, creo. O sea, sí, pero no en este momento. Que me sea útil. Pues no, creo que el efecto de... O sea, de quemadura de Rangval no se lo voy a poder quitar, la verdad. Así que bueno, vos, Dars, también. Golpea en su brazo derecho. Bueno, llegó a cero y Enki, el pobre, ya está muerto, pero bueno, se libró de morir de una forma capaz más dolorosa, pero bueno, pobre de Enki. Que por cierto, me olvidé de comentarlo, pero Kahara también falla demasiado con el... Bueno, con las tijeras que yo le equipé ahora, con las tijeras de hueso creo que es, falla también demasiado. Capaz me conviene cambiarle eso, capaz esa arma ahora en el siguiente intento. Bueno, pues Rangval, brazo derecho. Muy bien, Kahara. Brazo derecho, Rangval. Brazo derecho y Dars que utilice, creo que tengo también, que compré por cierto. En esta ocasión me alcanzó para comprar más. Me compré 4 elixir de cuerpo y 4 elixir de la mente. Porque creo que al final obtuve en esta partida, creo que 99 monedas de plata. Me salió bastante bien el tema de las monedas de plata. ¿Capaz en Kahara? ¡Ganamos! Pues bien. No lo puedo creer que lo hice en el primer intento. ¡Qué increíble! Pobrecito de Enki, no. O sea, me da lástima porque parece que en mis partidas Enki siempre que está golpeado, lesionado, lastimado, muriéndose de hambre, pero Enki, sé que estás muerto, pero te juro que... Bueno, y que no existís tampoco, pero te juro que no tengo nada en tu contra. Me caes bien incluso, pero es que... Pobre Enki, la verdad. Pero bien lo hicimos. No esperaba hacerlo en la primera parte, o sea, en la primera ronda, la verdad. Aunque es cierto que yo sabía muy bien a qué me estaba enfrentando. Tenía como que una estrategia ya prevista. Y bueno, sus ataques. Pero bien, ya lo hicimos, lo logramos, bien. Pues bueno, básicamente le arrancamos primero el brazo izquierdo, si no me equivoco. Sí, creo que es el brazo izquierdo, de nuestra perspectiva es el brazo derecho. Y después el brazo derecho, no. O sea, primero el brazo izquierdo de Grogoroth, luego su brazo derecho. Y pues bueno, ya está, se logró. Creo que lo clave acá justamente fue el tema del veneno. Porque vieron que cada turno que pasaba justamente el veneno le quitaba justamente a Grogoroth 1000 puntos. Fue bastante clave, la verdad. Capaz sería básicamente lo mismo, capaz de quitar 1000 en 1000 con el tema de quemaduras, pero bueno, no lo probé. Pero se logró, capaz se hubiera hecho más rápido si me hubiera ahorrado los turnos de Kahara atacando en lugar de tratar de utilizar el truco de piromancia. Porque creo que si no me equivoco, creo que no se pueden aplicar digamos que dos efectos de estado así de envenenamiento y quemadura, capaz es eso. O simplemente tuve muy mala suerte y Kahara simplemente falló demasiadas veces el truco de piromancia, pero ta. Lo logramos bien. Quitándolo de Enki, pues bueno, no fue bastante bien, pero ta. Ahora la pregunta es, ¿logramos derrotar de verdad a Grogoroth? ¿O esto va a ser como pasó con el dios del miedo y hambre en la parte anterior, que simplemente le infligimos suficiente daño para que pasara algo? Ya lo veremos ahora, a ver qué pasa. Rastros de Grogoroth, nos está hablando. El dios antiguo Grogoroth, el dios de la destrucción. ¿Por qué te resistes, humano? Tenemos 3 opciones de diálogos. Quiero aplastar a los dioses antiguos. Quiero convertirme en un verdadero dios. Solo quiero saber más. A ver, no sé qué diferencia habría, la verdad. Capaz va a cambiar el final o no, según la decisión que yo tome acá. Esto como que no lo investigué. A ver, yo que yo sepa, Kahara no quiere aplastar a los dioses antiguos. Yo que yo sepa, Kahara tampoco quiere convertirse en un verdadero dios. Capaz esta, solo quiero saber más. No sé qué decirle, la verdad, a Grogoroth. Capaz le decimos, no sé, creo que esto es random, la verdad. Creo que no va a afectar mucho en el final. Capaz le decimos la 2. Quiero convertirme en un verdadero dios. A ver qué pasa. Para convertirte en un dios. Te hemos dado la opción. Le hemos dado la opción a la humanidad. Creo que hice eso. Pero no fue suficiente para ti. Querías adentrarte profundo. Capaz esto hace referencia a todo el tema de... Bueno, del desastre que hicieron los nuevos dioses, ya saben. Nilvan, Valtail,
el atormentado y me falta uno, creo. ¿O no? Bueno, creo que no. Esos nuevos dioses que como que trataban como que de reemplazar a los dioses antiguos, se convirtieron en nuevos dioses, pero como que, digamos que el mandado de ellos no funcionaba muy bien, la verdad. Los dioses antiguos ya no existen en este mundo. Ya no. Los dioses antiguos son demasiado puros para... No sé qué dice ahí, la verdad está cortado. Puede ser capaz para estar aquí o para este mundo, no sé. Voy a deducirlo yo misma. Los dioses antiguos son demasiado puros para este mundo. Ellos son las verdaderas formas de los sentimientos e ideas que perduran en los hombres. Pero los humanos están demasiado contaminados, propiamente y ambición para comprender la pureza. Está muy cortado, no puedo leer muy bien lo que dice, pero creo que se entiende bien más o menos que está tratando de decir Grogot, que bueno, no miente la verdad, o sea, los humanos como que estamos muy... No todos evidentemente, pero muchos estamos que muy contaminados, la verdad. Pero los humanos están demasiado contaminados propiamente y ambición para comprender la pureza. Imagina la forma perfecta del miedo y la destrucción. Creo que la conocimos en la parte anterior, la verdad. Ahora observa el mundo en el que te sumerges. Pues sí, muy turbio, o sea, creo que las mazmorras del miedo y el hambre como que serían toda la manifestación de todo lo turbio y malo de este mundo, la verdad. ¿Ves esa forma? Esa forma nunca podría existir entre los hombres, porque la forma varía entre cada ser humano. Si pudieras ver verdaderamente la forma que todos comparten, haría pedazos la mente y la existencia individual. Los humanos son débiles. Yo puedo revelar la verdadera forma, atisbos de... No sé qué dirá la verdad. ¿Sí o no? Como que nos quiere, o se quiere revelarle a Cajara la verdadera forma de los atisbos de no sé qué. Pero la pregunta es, ¿Cajara soportará ver eso más de todo lo que ya vio? ¿O su mente no lo va a soportar? Es que no sé la verdad si este tema acá de los diálogos afectará al final o no, la verdad. Capaz le digo que no, porque creo que lo más lógico sería responderle que sí, porque tendría sentido con lo anterior que elegimos de que, bueno, yo elegí con que Cajara dijera que quería convertirse en un verdadero dios. Pero ¿qué pasa si no le decimos que no? ¿Por qué tengo la sensación que este final no va a ser feliz? Tu cordura disminuye a un ritmo alarmante. Jadeas desesperadamente por aire mientras el impacto y el error apagan tus funciones corporales una a una. Pues bueno, creo que la verdad Grogot, en vez de un sí o un no, tenía como que en su mente automatizado un sí o un sí, no hay de un no. Sientes el terror desatado en tu interior. A pesar de estar endurecido por los horrores de la mazmorra, nada de lo que has presenciado hasta ahora podría haberte preparado para esta sensación primordial. No puedes hacer nada. Tu cuerpo se ve obligado a apagarse, ya que es la única escapatoria que puede encontrar cuando se enfrenta a este ser antiguo. No me digas, o sea, este es otro final en el cual Cajara va a morir con el resto de personajes. Tu vida pasa ante tus ojos en un instante. El mayor arrepentimiento que tienes es haber puesto en pie estas mazmorras. Ahora te das cuenta de que toda tu experiencia estaba predeterminada desde el primer segundo que posaste tus ojos en esta antigua fortaleza. Pues que se mueren de nuevo los personajes al parecer. Nunca escapaste de las mazmorras de miedo y hambre. Nadie volvió a saber de ti. Sin dejar rastro, desapareciste de este mundo. Es como si te hubieran borrado por completo de los libros de historia. Tus gritos de terror nunca llegaron a nadie. Tu larga búsqueda solo te brindó indicios sobre el gran esquema de las cosas. Aprendiste una fracción de los secretos que el mundo antiguo guarda. A ver, creo que lo positivo de este, o sea, el final anterior comparado con este, es que el dios del miedo y hambre como que tuvo compasión con los personajes y con Cajara a diferencia de Grogoroth. Grogoroth fue en plan de... Con que querés saberlo todo, querés saber la verdad, no sé qué, y ¡pa! O sea, te dio
te golpeó con la verdad de una forma tan brusca que el Kajara literalmente se murió ahí. Su mente bajó a cero y no sé, enloqueció o murió con el resto de personajes. Qué fuerte. Pero incluso eso es más de lo que está destinado a los oídos humanos. Pues muy bien. Para jugar en el modo Dungeon Knights, ingresa el nombre Schoolboy, Schoolgirl o School Kid al seleccionar tu personaje. Esto acá como que no investigué tampoco. Capaz cuando terminemos todos los finales de Final Hunger, capaz me animo a ver de qué trata esto. Pues bueno, este fue el final B de Final Hunger, el anciano. Que capaz con anciano me imagino que se refieren a Grogoroth por el tema de que es uno de los dioses antiguos junto con Sylvian y con Ashmer. Que pues bueno, no sé cómo tomarlo. Creo que fue también un final, se podría decir que mal o neutral, ya que bueno, los personajes terminaron muriendo también, o sea, Kajara, Rangval y Dars. Como que Enki se adelantó al final, como que me doy cuenta que si el pobre Denki hubiera sobrevivido igual, hubiera terminado muerto también, pero bueno. Que pues bueno, como pudieron ver, o sea, el cambio entre el final A y el final B era el tema del boss final, porque en el final A justamente nos enfrentábamos al dios del miedo y hambre, y en el final B nos enfrentábamos a Grogoroth. Y bueno, pues yo al final como que decía que capaz el tema de final cambiaba, pero no. O sea, digamos que lo que sí cambió sí, digamos que fue el final de los personajes, ya que en el final A como que tuvieron como que esa misericordia del dios del miedo y hambre que los dejó morir solos.
en paz ahí tirados en el pasto, en la maleza, en el nivel 10 de prueba, creo que era, de la prueba. Y después justamente en el final B, como que fueron asesinados por Grogoroth. Por lo que entendí, como que Grogoroth como que vio las intenciones de Cajara y como que trató de revelarle como que el tema de la verdad o algo respecto a su conocimiento, y como que eso fue demasiado para Cajara, y Cajara como que tuvo un colapso y murió o algo así, enloqueció, no tengo idea. Pero bueno, tema de voz final, creo que, siendo sincera, creo que me pareció mejor, o sea, me gustó más y creo que me dificultó más incluso, fue justamente el dios del miedo y hambre. O sea, yo sinceramente pensaba, ya tenía miedo de enfrentarme a Grogoroth porque por lo que he visto por ahí, decían que era extremadamente fuerte, que era como que muy desafiante y todo, que evidentemente sí lo es. O sea, creo que ni mal empezar la pelea ya me puso justamente a Enki con el cronómetro por su ataque de susurros de Grogoroth. Pero bueno, es que la verdad, o sea, es que bueno, a ver, teniendo en cuenta que sí, si bien es cierto que yo sabía muy bien que nos íbamos a enfrentar a Grogoroth, que como que ella tenía una estrategia pensada, sabía sus ataques y más o menos cómo iba la pelea, capaz por eso me pude deshacer de él, o al menos darle pelea en el primer turno. Capaz si no supiera absolutamente nada, si hubiera ido con la mente en blanco respecto al final B, capaz se me hubiera dificultado más, como fue justamente en el final A. O sea, en el final A yo no tenía idea de justamente de que nos íbamos a enfrentar a la niña transformada en el dios del miedo y hambre, como que no sabía la estrategia, o sea, no tenía una estrategia, no sabía el tema de sus transformaciones, de sus fases, de lo difícil que era. Y bueno, me tomó creo que más intentos que incluso que Grogoroth, pero capaz, repito, capaz se debe a eso de que con Grogoroth yo estaba preparada ya, pero con justamente el dios del miedo y hambre no. Pero de igual forma creo que me sigue pareciendo más difícil, más digamos que complicado, por el tema de su cambio de fases y transformaciones. Capaz el dios del miedo y hambre me parece más épico también. Como que el tema de que, claro, si le ponemos por ejemplo un efecto de estado de, no sé, quemaduras por ejemplo al dios del miedo y hambre, cuando cambiaba de fase se transformaba nuevamente, como que ese efecto se perdía y teníamos que aplicarlo de nuevo, ya perdíamos un turno. O el tema de sus ataques también, como que tenía un ataque de lanzamiento de moneda también, que justamente bajaba o una de dos, o mataba al personaje o se le bajaba muchos puntos de su cuerpo y podía matarlo de una, o le bajaba prácticamente a cero sus niveles de mente. Creo que sí, personalmente, esto es mi opinión personal nada más, creo que me gusta más justamente, o sea, creo que me parece un boss final como que más épico hasta ahora, creo que el que más me gusta es justamente el dios del miedo y hambre, quitando obviamente justamente al ángel blanco, pero el ángel blanco es mi favorito de los bosses opcionales. De los bosses finales y obligatorios creo que hasta ahora me viene gustando solamente más, tengo como que más preferencia entre Grogoroth y el dios del miedo y el hambre, hace justamente el dios del miedo y hambre. Pero bueno, tema de final, pues no sé, la verdad creo que me gustó más este, no estoy segura de por qué. No sé, capaz porque logré hacerlo más rápido, porque no sé, porque hay que admitir que Grogoroth también fue como que muy épico, como que tuvimos este diálogo extra con él. Después está el tema del bug con Ashra, que apareció de la nada allí. O no sé, capaz eso tenía que pasar, no tengo idea, pero... O sea, ¿por qué aparecía Ashra de la nada? O sea, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Pero bueno. Y pues bueno, este fue el final B de Fear and Hunger. El siguiente que nos espera creo que voy a hacer ahora. Ya sí, creo que voy a hacer el final de Cajara. El final ese de Cajara, que bueno... Para el final ese de Cajara, sé como que, digamos, la base, lo que tenemos que hacer... Pero para ese final creo que voy a preferir no spoilearme demasiado, porque creo que como que tenemos que hacer varias cositas de antemano y capaz no lo hago solamente en una parte como este, capaz tengo que grabar 2 o 4 partes para ese final, ya que creo que tenemos que hacer algunas que otras cositas nuevas que yo no grabé y eso sí me gustaría mostrarlo para ustedes. Así que capaz para ese final voy a tratar de spoilearme lo menos posible. Sé que solamente lo que tenemos que hacer para obtener el final de Cajara, el final ese, es obtener justamente el mapa de los tesoros que nos ofrece creo que uno de los vendedores, justamente en el nivel 1 la entrada y las mazmorras, y obtener justamente todos esos tesoros con Cajara en el equipo justamente, o sea haciendo Cajara. Y creo que ahí sería eso. El tema de cuáles son esos tesoros, qué hay que hacer, qué pasará en el final, nos enfrentaremos a algo o no, eso yo no sé y no quiero saberlo justamente. Quiero saberlo sí, pero cuando llegue la hora. Así que para ese final, el final ese de Cajara, voy a tratar de no spoilearme. Así que bueno, pues bien. Iba a terminar esta parte ya, pero recordé que vamos a hacer una cosita extra. Voy a darle a continuar, no sé si recuerdan que por acá yo les mostré que tenía. Acá en el archivo 8. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturbadores. Ahora como pueden ver, ahora mismo estamos en la Torre Infinita. Pues los personajes están bastante bien, la verdad. Sorprendentemente tenemos a Enki con su cuerpo a 100 y el resto de personajes está como que un poco tocado cada uno, pero bueno. Algo raro de ver, pero está. Como dije justamente en esta partida, exceptuando el tema de, pues bueno, de Grogoroth, como que Enki estuvo bastante tranquilo.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos justamente hasta el gran salón, ya que yo dije que, creo que lo dije en partes anteriores, o en la parte anterior, o en la otra parte, no estoy muy segura, que justamente por cada final que hiciéramos, yo iba a dirigirme justamente hasta el gran salón para que justamente respondamos, o mejor dicho, preguntemos, preguntas a los nuevos dioses para que esto nos las respondan. Que creo que es interesante que lo hagamos porque es tema del lore del juego más que nada y eso me gusta, al igual que los libros. Así que pues bueno, es un trayecto bastante corto, así que pues vamos. Yo voy a decir que raro la música. Creo que tengo justamente... ¿Puedo hacer antorchas? Voy a hacer dos porque esto va a ser cortito, la verdad. Encendemos una, Violeta Torch, nos enciende la antorcha y bajamos. Estamos ahora mismo, no se olviden, en la ciudad de Majambre, pero del pasado. ¿Vamos? Creo que vos ya te había derrotado. Pues sí, a este cosechador yo lo había derrotado, que por cierto, no sé cómo llegar hasta allí, hasta esas urnas, esas cajas y esos dos cofres. Les juro que busqué, pero no hubo manera que yo pudiera encontrar un camino viable por acá, por la ciudad de Majambre, para llegar hasta allí. Capaz no es de acceso, capaz es solo algo como que para mostrar, o sea que el desarrollador de Firenhanger puso para tentar a los jugadores nomás, y dejarnos con las ganas de esos objetos, y de esos cofres, pero bueno. Al menos por mi parte no hubo manera de llegar hasta allí. Vamos por acá. Vamos por acá. Acá creo que yo había abierto ya. Bueno, Ramual está mal psicológicamente con su mente. Sí, yo abrí el atajo por acá. Acá hay un útero, creo si no me equivoco. Que en esta partida como que fui muy piadosa con los úteros porque no pude utilizarlos para justamente aumentar niveles de mente. Porque justamente no tuve la buena suerte de que me salieran... Pues bueno. ¿Cómo se llamaban? Piedras del hechicero. Acá estamos. Acá es. Sientes una sorprendente paz aquí. Aquí hay un texto antiguo escrito que no puedes entender. ¿Rezar aquí de todos modos o irse? ¿Vamos a hacerlo? Llegamos acá al gran salón. La pregunta es, respecto a quiénes podría preguntar, a ver, creo que tengo ya algunas ideas. Me gustaría preguntar respecto, pues justamente capaz, al dios del miedo y hambre. A ver si nos dan una respuesta, aunque capaz, o sea, no tendría sentido que lo hicieran, capaz se la dejo por último porque justamente, bueno, el dios del miedo y hambre no nació aún, está dentro de la niña pero no despertó aún. En esta parte creo que en esta ubicación aún está bastante lejos de que despierte, pero bueno. Capaz pregunto respecto a Grogoroth. Y capaz creo que podemos preguntar respecto a una ubicación. Capaz ahora pregunto respecto a las mazmorras del miedo y hambre. Podría ser eso, la verdad. Creo que va a ser eso, justamente. Eres recibido por figuras imponentes. Están sentados junto a enormes mesas de comedor. Que por cierto, tengo entendido que estos acá son todos los nuevos dioses. Que no sé si ascendieron y se convirtieron en nuevos dioses o están esperando su momento para hacerlo, no tengo idea. Que se ven imponentes, la verdad. Sientes una sensación inquietante proveniente de ellos, pero al mismo tiempo una atmósfera tranquila y serena que llena el aire. Bienvenido. Te has ganado 3 preguntas. Úsalas sabiamente. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Pues bien. Vamos a preguntar primero de una, que creo que está acá en forma de que lo escriba mal. Veamos. Voy a preguntar respecto a... Gro. Capaz tengo que colocar justamente el guión para dividir su nombre y escribirlo mejor aún. Supongo que sí, voy a pensar que sí. Gro. Listo. Si no me equivoco, creo que así está bien escrito el nombre de Grogoroth. Me parece increíble que hace menos de 5 minutos estaba peleando contra él en una batalla súper épica y tipo ahora no me acuerdo cómo se llama. O sea, sé que se llama Grogoroth,
pero no me acuerdo muy bien si se escribía así su nombre. Creo que así está bien. Espero que esté bien. Grogoroth. No entendemos la pregunta. ¿Cómo no van a entender la pregunta si literalmente se trata de lo que ustedes están aspirando a ser? Dioses también. No puedo creerlo. O sea, ¿será que tendré que recargar? Te quedan 2 preguntas. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? ¿Capaz tengo que escribirlo todo con mayúsculas o sin el guión? A ver, cualquier cosa si me llega a salir mal, no se preocupen, simplemente cortaré y cuando esté acá nuevamente volveré. Y lo intentaré nuevamente, pero capaz... Quiero imaginar que capaz justamente... Voy a probar a escribirlo todo en mayúsculas a ver qué sale. Y después sin el guión. Porque no creo que justamente los nuevos dioses no sepan nada de Grogoroth. O sea, si justamente los nuevos dioses aspiraron a ser justamente dioses, justamente por el tema de que querían superar o ser iguales a los dioses antiguos. No tendría sentido que no supieran quiénes son Grogoroth o Sylvian o Ashmer. Veamos. Goroth. Grogoroth. Me parece increíble, no entendemos la pregunta. Te queda una pregunta más. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Voy a probar sin el guión, a ver. Y bueno, pues si me llega a salir mal simplemente cortaré porque no voy a desperdiciar las 3 preguntas obviamente. Y en cuanto estemos acá, pues nuevamente preguntaremos respecto a otra cosa, no tengo idea. ¿Grogoroth? Grogoroth. Aunque si no tiene sentido, está mal escrito. Pues no, ¿qué estoy diciendo mal? Capaz lo estoy escribiendo mal y no me di cuenta. No entendemos la pregunta. Obtuviste un libro de iluminación. ¡Es cierto! Qué mal no me había acordado de esto, porque si no hubiera hecho esto antes de sacar el final B. Ellos nos daban un libro de iluminación. Pues bueno, lo lamento demasiado, creo que lo escribí mal. Capaz ellos no saben nada respecto a Grogoroth, lo cual no creo, pero no sé, que habrá salido mal, pero bueno. Hago un corte, en cuanto esté acá nuevamente vuelvo. Así que pues ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, pues vamos. Tengo una mejor idea respecto justamente a quiénes vamos a preguntar en esta ocasión. Porque bueno, la cuestión es que no estoy segura si justamente, si para que los nuevos dioses entiendan la pregunta tengo que hacerlo en español, o sea, escribirlo en español la pregunta, del personaje, ubicación, enemigo o persona, o en inglés, supondré que es en inglés, ya que es el idioma original del juego. Bienvenido, te has ganado 3 preguntas, úsalas sabiamente, pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Bueno, primero que nada voy a preguntar respecto a un enemigo, creo que es normal. No estoy muy segura si es un, digamos que un enemigo especial, pero creo que es normal. Pero que me da mucha curiosidad respecto a este enemigo porque hasta ahora creo que nunca me enfrenté a él. Porque como que nunca nos atacó, simplemente estaba posicionado en cierto lugar, que capaz alguno sabe o recuerda quién es. Voy a escribirlo en inglés por las dudas que no me llegue a detectar en el idioma español. Sería... porque además que no me acuerdo su nombre en español, o sea, sí sé cómo se escribe su nombre en español, pero no estoy muy segura si me lo detectaría de esa manera, así que capaz por la duda lo escribo en inglés. Él se llamaba... Listo, muy bien, creo que así está muy bien escrito. Veamos. Butterfly, que por cierto, Butterfly en español es mariposa. Y si no recuerdan cuál es este enemigo, les voy a estar dejando capaz una captura ahí, una imagen de cómo es justamente. Que está ubicado creo que en el patio de nivel 1, o sea, casi al principio más o menos del juego. Porque se siento curiosidad por este enemigo porque nunca nos enfrentamos a él, porque bueno, nunca viene directamente a atacarnos. Como que está ahí parado, como que limpiando sus manos como si fuera una mariposa o algo así. Y que pues bueno, tengo entendido que hay maneras de luchar contra este y derrotarlo, pero como no lo hice hasta ahora, como que siento curiosidad por este personaje, a ver qué nos dicen.
Vieron, sí. Efectivamente, capaz tengo que escribir sí o sí los nombres en inglés. La pobre criatura quiere recibir el regalo del dios de las profundidades. Una vez fue persuadido por el rey de los insectos. No hace falta decir que sus búsquedas son en vano. Interesante. Te quedan 2 preguntas. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Siento curiosidad saber qué pasaría si preguntamos respecto, porque tengo entendido que también podemos preguntar respecto a ubicaciones. O sea, ¿qué pasaría si preguntamos respecto justamente a las mazmorras en las que estamos ahora? O sea, las mazmorras del miedo y hambre. ¿Qué nos responderían los nuevos dioses? Porque, o sea, me imagino que respecto a esto tienen que saber sí o sí. Porque digamos que es un punto de acceso a través del cual llegamos hacia ellos, a través de la ciudad de Majambre, capaz. Saben respecto, me imagino que sí, a las mazmorras del miedo y hambre. Capaz tengo que escribirlo en inglés también, me imagino. Así que sería, básicamente, creo que poner justamente el nombre completo creo que no me da, pero capaz con la abreviatura de justamente su nombre, solo de las mazmorras, capaz entienden a qué me refiero, pero en inglés. Sería más o menos así. Fear, separado. Borramos esto. Capaz coloco esto. Separamos una vez más. Borramos esto. Y hunger. Capaz así lo entienden o lo interpretan, espero que sí. Como que estoy preguntando, o sea que Cajar está preguntando respecto a las mazmorras del miedo y hambre. Espero que sí. Fear y hunger, miedo y hambre. Veamos, espero que sí que entiendan. Fear and hunger. No puede ser, no entendemos la pregunta. ¿Es en serio esto? Te queda una pregunta más. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? A ver, capaz y si pongo Fear and, borramos eso. Fear and hunger, capaz solo lo entienden. Para ser nuevos dioses como que tienen muchos términos que no entienden bien o no interpretan muy bien, como que hay que ser muy claros y específicos con ellos. Fear and hunger. ¿No entendemos las preguntas y cómo pregunto respecto a estas mazmorras? ¿O tuviste un libro de iluminación? Pues bien, a ver, tocará hacer otro corte. Les pido perdón, pero es que bueno, quiero aprender más sinceramente respecto a la obra de Fear and Hunger, a su historia y todo eso, pero bueno, me complican un poco el tema de las preguntas que podemos hacerle a los nuevos dioses, pero bueno, en fin. Hago un corte y pues cuando vuelva hacemos las 2 preguntas que nos quedan, así que pues ya vuelvo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y pues bueno, vamos a intentarlo una vez más. Capaz ahora intento escribir, capaz la palabra en inglés dungeons, que bueno, en inglés traducido al español sería mazmorras. Sientes una sensación inquietante proveniente de ellos, pero al mismo tiempo una atmósfera tranquila y serena que llena el aire. Bienvenido. Te has ganado 3 preguntas. Úsalas sabiamente. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Pues bueno, con todo respeto se lo digo con algún tema que ustedes entiendan. Veamos, a ver, capaz escribo. Así, dungeons. Capaz así lo entienden, me imagino. O capaz después intento escribirlo en español. Capaz se lo entienden, capaz pongo miedo y hambre y ahí interpretan el nombre de las mazmorras del miedo y el hambre. Porque me estoy quedando sin opciones, la verdad. Dungeons, que repito, dungeons traducido al español es mazmorras. Bien, lo entendieron, bien. Menos mal, por suerte, al fin. Las mazmorras de miedo y hambre son antiguas, casi tan antiguas como esta ciudad. Interesante, o sea que las mazmorras de miedo y hambre son casi tan antiguas como la ciudad de Majambre. Han visto muchos seres diferentes, siempre han funcionado como un nexo entre múltiples planos diferentes de existencia, lo cual tiene sentido porque vemos que, o sea, en las mazmorras de miedo y hambre, te puedes encontrar tanto con humanos como con dioses literalmente. En la época actual,
El reino de Rondón construyó secciones de prisiones sobre las tumbas antiguas, lo cual es cierto porque lo vimos hacia los distintos niveles de las prisiones. Lo más probable es que intentaron usar los rumores de pesadillas sobre las tumbas para su propio beneficio. ¿Capaz para intimidar a los prisioneros? ¿O capaz para intimidar a los viajeros que tratan de acercarse, me imagino? Pero no sabían que toda la oscuridad no podía ser contenida, claro. Como que trataron de dominar las mazmorras de miedo y hambre, pero no pudieron contra ella. Un claro ejemplo de esto puede ser capaz de las tumbas que vimos justamente, creo que en un nivel de prisiones de distintas personas que estaban por acá o que pasaron por acá. O el capitán Rudimer también, que no pudo contener justamente su locura y su cordura y todo eso. Y enloqueció. Te quedan 2 preguntas. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Muy bien. Otra cosa que me gustaría preguntar justamente, y que capaz lo tengo que escribir en inglés también, es respecto, creo que una ubicación que capaz tendremos que ir a futuro, pero que la estuve viendo por ahí y que me causa mucha curiosidad. Creo que se escribiría más o menos así. Green, separamos. Borramos esto. Green Who. Green Who, que por cierto, si no lo saben, Green Who justamente significa tono verde en español. No entendemos la pregunta. Te queda una pregunta más. Pregunta lo que quieras. ¿Solo qué temas quieres saber más? No me digas, capaz. ¿Esto va en minúscula? ¿Así? Tono verde, por favor. Green Who, que en español significa tono verde. Bien, lo supieron responder bien, gracias. Lo agradezco. El resplandor que emana del verdadero Majambre, el plano de los dioses antiguos, que creo que capaz ahí es donde se ubica Grogoroth. Pues bien, no me dijeron nada más. Obtuviste un libro de iluminación. Pues gracias. Bien, me costó, pero me respondieron, bien. Bueno, ahora sí capaz, creo que no me queda nada por hacer, así que capaz ahora sí, volvemos al menú, cancelar el menú. Bueno, ahora sí, justamente, creo que esta parte de Firehanger se ha quedado por acá. Esto de tono verde creo que es una ubicación, pero que la veremos más adelante recién, pero bueno, en fin. No quiero decir mucho más porque yo tampoco me spoileé mucho tampoco, así que no estoy muy segura. Pero sí, es un lugar que tengo entendido que tiene muchos tonos de verde. Pero bueno, creo que he dicho mi opinión respecto al final B. Creo que es un final que me gustó más, ojo, pero si tengo que elegir respecto a, digamos que boss final hasta ahora, creo que, o sea, me gustó más enfrentarme justamente. No me gusta tanto por el contexto de que justamente tiene que morir la niña para que se transformen en el dios del miedo y hambre, pero tema de enfrentamiento y pues de boss final, tengo que admitir que me parece más increíble y más épico justamente el dios del miedo y hambre por sobre Grogoroth. Que obviamente, o sea, no es para quitarle créditos a Grogoroth, o sea, Grogoroth es difícil, tiene ataques que están rotísimos. Bueno, es que haber sido con que él te lance el ataque de susurros de Grogoroth. Yo que sé, en 2 de tus personajes. En 5 turnos te los mata, o sea, te quedas... No sé si tenéis 4 personajes en el equipo, te quedas con 2. O si tenés solamente 2, ya de plano perdés. O sea, es increíble. Y también obviamente esos otros ataques también están muy fuertes y quitan bastante, o sea, puntos de cuerpo a los personajes, pero bueno, en fin. Tema de final, de la situación de final... Creo que capaz me gustó más el final B. Porque bueno, o sea, estuvo interesante la charla que tuvimos, o sea, mejor dicho, que tuvo Cajara con Grogoroth. Por todo el tema de que, bueno, Grogoroth le pregunta a Cajara qué quiere, por qué no se rinde. Y yo hice con que Cajara pues le diga de que quiere convertirse en un verdadero dios. Y Grogoroth como que, digamos que lo rezonga entre comillas y le cuestiona. Y como que le da un ultimátum, le dice, ¿querés saber la verdad? ¿Querés saber a qué te estás enfrentando? ¿Cómo no estás preparado? O sea, ¿cómo no estás listo? Como no puedes ser un verdadero dios, como no estás preparado para hacerlo. Y como que a pesar de que le damos que no, como que Grogoroth lo ignora y como que le da esta lección a Cajara de que no sé. Me imagino que capaz le muestra algo de sus recuerdos, no sé, de lo que vio Grogoroth, de dónde viene Grogoroth, capaz como que le compartió demasiados conocimientos de la verdad, no sé, suprema o algo así. Que fue tanto que justamente la mente de Cajara colapsó y se termina muriendo con el resto de personajes. Y bueno, pues después con Grogoroth, no sé, me imagino que seguirá por ahí, existiendo, no sé, dentro del dios de las profundidades. Y bueno, el tema es, si sacamos este final B,
¿quién terminaría llevando a la niña hasta justamente la oscuridad? Si no lo hacemos nosotros, o sea, si no lo hacen ni Kahara, ni Enki, ni Randall, ni Dars, ¿quién lo haría capaz? No sé, me imagino, o sea, no quiero pensar lo peor, pero capaz, no sé, va al Pocket Cat hasta donde está ella, la encuentra y se la lleva, lo cual no quiero ni pensarlo porque sería horrible, pero capaz pasa eso. Porque recordemos que, ojo, que creo que yo les comenté que cuando nos encontramos por tercera y última vez con el Pocket Cat, justamente ya que yo no tenía la niña en esta partida, no estaba allí. Yo no fui justamente, no volví hasta el nivel 1 de entrar a las mazmorras ahora por último, para ver si justamente logro obtener justamente, pues, o sea, mejor dicho, después de haber destruido el último órgano, digamos que no fuiste a la entrada allí para ver si la niña seguía en la jaula. Capaz el Pocket Cat pasó por allí y se la llevó. Que no me gustaría que pasara eso, la verdad sí, bastante horrible para la niña, creo que sería un final peor incluso. Porque evidentemente el Pocket Cat la va a matar para evitar que se transforme. Lo cual es interesante, o sea, capaz el Pocket Cat estaba haciendo todo esto porque sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, se me siguen pareciendo horribles sus métodos y su comportamiento, la verdad, alrededor de los niños, pero bueno. Como dije anteriormente, esta parte de Firanhanger se quedando por acá. Ya para la siguiente parte comenzaremos con todo el tema de, bueno, para obtener el final ese de Kahara, que voy a tratar de no spoilearme demasiado, solamente ver más o menos qué tengo que hacer, y más de eso, ¿no? Como lo hice ahora con el final B, el anciano. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Así que bueno, espero que pasen bien, que Dios.